Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, siendo siempre la mejor parte protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar acerca pues de nuestra forma de comer, de nuestros hábitos, especialmente pues después de todo lo que comimos en diciembre y principios de enero. Y para ello, bueno, pues nos va a acompañar la nutrióloga Dulce Méndez. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu cápsula para que hablemos un poco acerca de la alimentación, que pues en estas fiestas que acaban de pasar, pues se han movido un poco, pero esperemos retomar este mes como todos siempre lo hacemos, para volver a encarrilarnos en optar por una alimentación más saludable. Perfecto, Dulce. Bueno, pues nada más le recuerdo a nuestro auditorio que allá en el año 2019, que más o menos fue cuando empezó el programa, fuiste, de hecho, creo que nuestra primera invitada, de hecho, creo que fuiste la que abrió la serie de nuestro programa Protón. Sí, recuerdo, Jorge, que también estuvimos hablando un poco acerca de los hábitos alimenticios, sobre todo de las personas que luego se complica mucho llevar un plan de alimentación saludable por pues el ajetreo que vivimos en la ciudad, los empleos, falta de tiempo para precisamente optar por una alimentación un poco más saludable. Compartimos todo esto y pues hoy estamos de nuevo aquí para resolver también algo, mejor dicho, para compartir algunos consejos y seguir adelante con nuestros objetivos de inicio de año. Perfecto, Dulce. Bueno, pues sí, precisamente a eso queremos llegar. Efectivamente, bueno, pues después de todas las fiestas, ¿verdad?, del famoso Maratón Guadalupe Reyes, bueno, pues hemos comido de todo. Y efectivamente, como bien mencionas, pues muchos de los propósitos de Año Nuevo coinciden precisamente en alimentarse mejor, en muchos casos bajar de peso, etcétera. Pero empecemos por el principio. Primero, ¿cómo, entre comillas, verdad?, cómo nos desintoxicamos de todo lo que nos comimos en estas últimas fechas? Pues mira, Jorge, como tal, nuestro cuerpo realiza esas funciones. Nuestro cuerpo es una máquina que funciona perfectamente, que elimina toxinas y demás. De todo eso se encarga nuestro cuerpo. La función es realmente que nosotros tenemos, o más bien el papel que nosotros debemos cumplir, es alimentarlo bien. Uh-huh. Y como ya habíamos platicado en algún momento también, pues sí, ciertamente enero es el mes que todos nos ponemos propósitos, todos nos proponemos bajar de peso, alimentarnos bien y demás. Y yo creo que más que la fecha, más que ser enero, creo que es porque todos llegamos con energías renovadas, nuevas, uh-huh, a un año nuevo. Claro. Entonces, creo que hay que aprovechar esas energías, todo ese ánimo, todo ese optimismo que tenemos, para precisamente de ahí tomar pues estas mejores hábitos saludables. Oye, y bueno, por principio de cuentas, ¿qué podríamos entender por alimentación saludable? Porque muchas veces pues lo identificamos como con un cierto estereotipo, ¿no? Es comer verduras o comer esto, pero ¿qué es realmente alimentarse adecuadamente? Ok, mira, pues alimentarnos saludablemente simplemente es darle a nuestro cuerpo la cantidad de alimento que necesita. Uh-huh. Y como ya habíamos platicado también, todo esto se lleva a cabo en una consulta con un profesional que está preparado precisamente para prescribir la cantidad de alimentos que se tienen que consumir. ¿Por qué, Jorge? Porque todas las personas tenemos requerimientos calóricos diferentes, tenemos actividades físicas diferentes, y la nutrición va en función de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro peso, nuestra talla, de la actividad física que tengamos.
De hecho, es un conjunto de muchas cosas que nosotros necesitamos conocer para saber de qué manera podemos alimentarnos saludablemente. Esa es como una primera parte, y la otra parte pues es optar precisamente por todos estos hábitos de alimentación que justamente como me dices pues sí conlleva la inclusión de todos los tipos de alimentos que tenemos en nuestro plato del buen comer, la cantidad correcta de agua, hidratarnos bien. Dentro de esto también se incluye pues ejercicio, dependiendo de nuestras necesidades y también de nuestra capacidad física. Oye, perdón, sí, continúa. No, insistime con gusto. ¿Cuáles son los diferentes grupos alimenticios y qué es lo que debe de incluir, digamos, lo que comemos diariamente? Pues mira, en nuestro plato del buen comer podemos observar que tenemos las proteínas, que aquí se incluyen las carnes, tenemos los lácteos y huevo, tenemos también las frutas y las verduras, tenemos las leguminosas que son las semillitas, frijol, lentejas, tenemos estos son los principales grupos de alimentos, tenemos también los aceites y las grasas. Cada uno de ellos, Jorge, cumple una función específica, por eso es que nuestra alimentación debe estar balanceada porque todos los alimentos en conjunto nos proveen todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, por eso es la importancia de siempre incluir todos los grupos de alimentos. Bueno, a excepción de las personas que a lo mejor tengan alguna patología que les impida comer ciertos tipos de alimentos, ahí sí tenemos cuidado de a lo mejor la ingesta de algunos. Pero si somos personas que somos saludables, vamos a llamarles así, que no tenemos alguna enfermedad que nos condicione esto, debemos optar siempre por incluir todos los tipos de alimentos porque eso es lo que hace nuestra alimentación balanceada, eso es lo que permite que nosotros nos podamos nutrir correctamente. Oye, ¿y cuál sería la proporción que se utiliza para el plato del buen comer? O sea, por ejemplo, no podemos poner la mitad de la carne y 3/4 de grasa. ¿Cuál sería la proporción entre los diferentes grupos alimenticios? Ok. Mira, esta parte que tú me comentas es muy importante porque precisamente es lo que luego manejamos en las consultas de nutrición. Y con hacer nosotros una evaluación clínica de la persona, más bien es una evaluación compleja. No solo van los criterios clínicos, van también los criterios bioquímicos, que aquí entra, por ejemplo, todo lo relacionado a cómo estamos internamente, niveles de glucosa, de hemoglobina, ciertas cosas que influye, laboratorios más bien. Entonces, toda esta evaluación en conjunto, Jorge, es lo que a nosotros nos permite determinar la cantidad de alimentos que se tienen que consumir, porque como te había comentado en un principio, todo va en función de esto. Cada persona es única y cada persona tiene requerimientos totalmente diferentes. Entonces, la prescripción que se hace de la cantidad de alimentos sí va en función de cada uno de nosotros. Como ya hemos visto pues en los platos del buen comer, casi siempre nos hacen hincapié, en la mayoría de los nutriólogos o de las personas que están en puestos de salud, que hagamos más énfasis en comer más frutas y verduras. Lo cual pues sí es bueno. ¿Por qué? Porque pues son los grupos de alimentos que tienen menos calorías y al final también nos dan saciedad. Y aparte son los que hacen ver a nuestro plato bonito a la hora de consumir alimentos. Así es. Sí, también tiene que ser atractivo, ¿no? Sobre todo a lo mejor para los niños, a lo mejor alguien que pues tiene alguna reticencia a la alimentación, pues que sea, como dicen, de la vista nace el amor, ¿no? Así es, porque de hecho, pues, de hecho desde ahí empieza nuestro proceso de alimentación, desde nosotros observar el alimento, porque es cuando nuestro cuerpo envía señales a nuestro estómago para que empiecen a producirse esos ácidos, en nuestro estómago que van a hacer que nos den ganas de comer. Desde ahí empieza la alimentación. Entonces sí, justamente como comentas, pues sí, de la vista nace el amor y ciertamente creo que un plato que tiene más colores llama un poco más la atención a la hora de consumir.
Oye, y otra cosa que también me llama la atención, bueno, yo veo, por ejemplo, a las personas que, pues a lo mejor quieren estar así como muy delgaditos o muy, como dicen ahora, muy fit, muy fitness, no sé qué. Ajá. Pero yo creo que como que a veces le ponen un tache a determinados grupos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, dicen, ay, no, es que tiene muchos carbohidratos, o yo no como ni pan ni tortilla, o etcétera, ¿no? Ajá. ¿Es realmente correcto quitar el pan, la tortilla, o cómo dar tratamiento a ese tipo de alimentación? Ok, mira, pues realmente yo siempre he dicho y estoy a favor de que todos los planes de alimentación siempre tienen que estar prescritos por personas que tengan pues la profesión, sobre todo, que cuenten con los conocimientos necesarios para poder hacer este tipo de restricciones, en todo caso, por ejemplo, de hidratos de carbono, de proteínas y demás. Ajá. Ahorita que me comentas un poco todo esto de la cuestión fitness y ir a fit y demás, sí, ciertamente ahorita es como un auge que todo el mundo pues trata de ser fit y no consume carbohidratos, no consume grasas y demás, pero como te había comentado hace un rato, una alimentación saludable no solamente se basa en el consumo de un cierto tipo de alimentos. Todos los grupos de alimentos cumplen una función específica en nuestro cuerpo. Entonces, esa es la importancia de sí incluirlos. A lo mejor se modifican las cantidades, a lo mejor puede ser que sí consumas una mayor cantidad de proteínas, por ejemplo, si eres una persona que realiza mucha actividad física, que a lo mejor disminuyas el consumo de otro tipo de alimentos, pero esto siempre debe estar vigilado por un profesional de la salud o un profesional de la nutrición, que al final pues nuestro cuerpo funciona en función de también de esos alimentos que estamos prescribiendo. Claro. Sí, así es. Oye, Dulce, y por ejemplo, ¿qué consejo le darías tú? De ahorita ya hablamos, por ejemplo, a lo mejor las personas que pueden ir eligiendo su alimentación, por ejemplo, a lo mejor alguien que ya va a trabajar y se lleva algo para su lunch, o a lo mejor un estudiante que puede escoger qué comer dependiendo de la oferta que tiene en la escuela, etcétera. Pero, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a una madre de familia, una ama de casa que tiene que, evidentemente, ella pues proveer de la alimentación a sus hijos un poquito más pequeños? ¿Qué consejo le darías tú para ir preparando, planificando lo que les va a dar de comer? Pues fíjate, José, que a mí me ayuda mucho, bueno, en la cuestión personal, y estoy hablando un poco más de mi hogar, a mí me ayuda mucho planificar también, de pronto, saber qué es lo que voy a comer en la semana, a lo mejor cuando voy a hacer las compras, trato de comprar variedad de frutas o verduras y otros tipos de alimentos. Y bueno, también considerando un poco pues la cuestión económica hoy día, que de pronto los precios aumentan y demás, a lo mejor sería pues una buena opción comprar poco de varios alimentos, para que así no tengamos muchas opciones de alimentos a la hora de cocinar, pero también que no influya mucho en el costo, porque pues también de pronto eso nos desajusta un poco otras cosas. Claro. Entonces a lo mejor un consejo sería que compremos variedad de alimentos en cantidades un poco más pequeñas. Por ejemplo, en este caso que me comentas, una madre de familia, niños pequeños, creo que también habría que ver cuáles son los alimentos que gustan más en los niños, que sean saludables, para siempre tenerlos disponibles en casa. Aunque sean 2 o 3 piezas, yo creo que si tienes de varios tipos de alimentos, puedes hacer una mezcla de todos y se hace una cantidad considerable para llevar de lunch o de desayuno o incluso como snack para estar en casa. Claro. Y además, fíjate, si son cantidades pequeñas, pues luego no se te quedan en el refri, porque a veces, bueno, también llega a pasar en las casas, ¿no? Que compras mucho de algo y no se alcanza a consumir, digamos, en el tiempo en el que todavía está bien. Así es, porque de hecho
De hecho, a muchos nos pasa así que de pronto sí nuestros alimentos se echan a perder y decimos, ¡ay! ¿Y sabes qué pasa, Jorge? Que de pronto cuando sucede esto, cambia un poco la mentalidad porque al momento de volver a hacer las compras, pensamos en esto, pensamos en que se va a echar a perder y optamos por ya no comprarlo porque no, es que se me va a echar a perder. Entonces, por eso puede ser una buena opción que compremos una cantidad pequeña para que así la podamos usar en una cocinada o en una preparación de algún alimento, o no sé, a lo mejor quizá cuando tengamos algunos invitados, pues podemos tomar de esos alimentos, aunque sean pocos, y hacer, como te comenté, una mezcla de por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una ensalada. A lo mejor compramos, no sé, una pieza de lechuga y de pronto, pues, para 5 invitados, 5 personas, pensamos que será muy poco, pero si nosotros agregamos varios ingredientes, podemos sin problema hacer una cantidad copiosa. Muy bien. Para poder compartir. Hay unos alimentos, por ejemplo, la lechuga, etcétera, que aunque es ligera, es como muy voluminosa, ¿no? Entonces como que va llenando mucho, pues el plato, la ensalada, etcétera, tiene gran volumen. Sí, así es. Aparte, mira, si también lo vemos por la parte económica, creo que las verduras entran dentro del grupo de alimentos que pues son de un costo un poco más económico, porque podemos comprarlo por piezas e incluso por la cantidad de dinero que tengamos disponible. Claro, si nos vamos a un mercado, porque si los compramos en los supermercados, de pronto sí tenemos que comprar lo que ya está pesado y el precio que ya tenga el producto. Pero sí lo podemos hacer, por ejemplo, en un mercado, podemos comprar la cantidad que mejor nos ajuste. Y como estábamos comentando ahorita, también la importancia de quizá no desperdiciar tanto alimento y comprar una cantidad que sabemos que sí vamos a consumir. Sí, claro. Oye, y una última pregunta, digo, por supuesto que aquí podemos estar un buen rato, pero por ejemplo, otra de las cuestiones que ocurren mucho, por ejemplo, para las personas que trabajan en oficina o precisamente, pues los estudiantes, ¿no?, que tienen que salir de su clase, a lo mejor tienen que moverse de edificio, de salón, etcétera, y a lo mejor no da tanto tiempo para comer. Tú hablabas, por ejemplo, de los snacks, ¿no?, de las botanitas. Muchas veces pues terminamos que comprando unas papas o no sé qué, digo, que por ahí un gustito pues no se niega, ¿no? Pero en general, ¿qué tipo de botanitas o colaciones podríamos comer en estas opciones que no tenemos tanto tiempo para comer y ya la verdad ya lo estamos necesitando? ¿Qué nos aconsejarías? Pues fíjate, Jorge, que la verdura es muy buena opción. La verdura rallada, hablamos de, por ejemplo, las que no se echan que no se ponen feas, zanahoria, jícama, pueden ser buenas opciones. Las frutas como manzana, pera, de pronto si las llevamos troceadas y las sumergimos en yogur, yogur de su preferencia, se conservan un poco más, no se oxidan porque la mayoría de las veces si nosotros ya las llevamos troceadas, pasa que se ponen negras, no sé si te ha tocado. Entonces de pronto ya no es apetitoso, pero a lo mejor si las acompañamos con, por ejemplo, te digo, un yogur, a lo mejor ya cambia, le ayuda un poco a que no se nos oxide la fruta y de pronto sea más rico. Incluso también ponerle quizá un poco de avena. Pues sí, también, fíjate que las ensaladas como lechuga, que llevan jitomates cherries o incluso los jitomates normales, los saladet o bola, pueden ser también una muy buena opción. Yo, por ejemplo, cuando cocino ensaladas, muchas veces les retiro la semillita y la agüita que tienen dentro. Porque justamente eso es lo que hace que de pronto se hidrata más la ensalada y nos pone toda fea, aguada. Entonces, a lo mejor retirarle un poco la semilla y el jugo y solo ponerle la pulpa troceada. Eso sería, por ejemplo, para llevarte una ensalada como snack para comer cuando tengas hambre. Y justamente lo que dices ahorita, Jorge, esta cuestión de
de las papitas y demás, pues ciertamente todo esto va en función de la cantidad. Son productos que pues sí, ciertamente contienen más grasas saturadas y a veces altos contenidos de sodio, pero como bien lo mencionas, si comemos una cantidad considerable, podemos disfrutar de estos productos. Creo que también va mucho de la mano la frecuencia con la que los consumimos. Claro, sí. Entonces, a lo mejor no te diré que te comas diario unas papas, pero a lo mejor por semana no está mal que te comas algunas, porque pues sí, ciertamente a veces se nos antoja o incluso cuando estamos con los amigos y demás, es un momento bueno para compartirlas, pero sí, siempre teniendo en cuenta la cantidad y la frecuencia del consumo de estos ciertos tipos de alimentos. Y también, ¿sabes qué? También a veces como nos ponemos unas metas así muy estrictas, también como que también por eso fallamos en los propósitos, ¿no? Yo nunca más voy a comer papas. Bueno, pues a lo mejor es bueno, como una de vez en cuando, y ya después sigo y otra de vez en cuando. Pero decimos, no, jamás, entonces ya como que se nos mete en la cabeza y como que se nos antojan más, ¿no? Sí, así es, entonces sí debemos de tener cuidado tal vez con lo que nos decimos a nosotros mismos a la hora de hacernos nuestros propósitos, claro, porque creo que ciertamente es donde a veces fallamos más, incluso nos desanimamos, pero ciertamente aquí lo importante, Jorge, siempre es seguir, siempre es volver a intentarlo cuando por ejemplo una persona se pone la meta o el objetivo de disminuir o bajar de peso, disminuir tallas, o comer mejor, hacer ejercicio, siempre es intentarlo, siempre es hoy lo hice, mañana fallé, bueno, al tercer día lo vuelvo a intentar, y aquí creo que es nunca dejar de hacerlo. Claro. Sé que en algún momento vamos a tener que tener esos hábitos, digo, teniendo en cuenta también que pues tenemos que cuidar nuestra salud por las enfermedades que hoy en día existen. Entonces, creo que también eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, pero como te repito, creo que debemos sí tener objetivos que sean fáciles de cumplir, porque de ahí empezamos. Entonces, sí, de pronto si nos ponemos metas bien difíciles, al tercer día ya no podemos más y es cuando abandonamos todo. Entonces debemos empezar por las cosas más simples, como tomar quizá más agua, llevarse una fruta, o comer de un alimento que nunca había comido, lo pruebo, lo cocino de otra manera, a lo mejor bueno, si es el caso de que trabajo en oficina y no me da tiempo de comer, y solamente afuera venden, no sé, es un ejemplo, tortas o tamales y demás, bueno, a lo mejor quizá moderar la cantidad de consumo que estoy teniendo de estos alimentos para precisamente evitar que sean consumos excesivos y que a la larga puedan, por ejemplo, ocasionarnos obesidad u otros problemas. O diabetes, no, hay muchas cosas, sí, claro. Así es, entonces, como te digo, siempre también es una responsabilidad nuestra optar por estos cambios de hábito, Jorge, porque al final, yo siempre se lo he dicho a mis pacientes, al final nosotros somos profesionales de la salud que ayudamos, pero al final la decisión de mejorar y cambiar hábitos es de nuestros pacientes. Sí, claro. Entonces creo que cada día podemos hacer un esfuerzo por intentar comer o alimentarnos más saludable. Eso sí me queda claro. Perfecto. Pues sí, ¿no? Pues como decía Jesús, nada más preocúpate por el día de hoy, ya mañana Dios dirá, ¿no? Así es, Jorge, ciertamente. Ciertamente. Oye, Dulce, ¿y si alguien quisiera tener alguna consulta contigo, algún teléfono, alguna red social que quisieras otorgarnos? Sí, con gusto, Jorge, te doy mi teléfono. Si los comparto más bien. Es el 5579-83-3258. Perfecto. Entonces, si alguien está interesado en tener alguna consulta, alguna evaluación, pues en este número telefónico. Claro que sí, Jorge, con mucho gusto podemos por ahí tener contacto. Y bueno, también les comento que lo vamos a hacer en línea. Por ahorita
la situación de COVID, que bueno, parece que ya mejoró, pero podemos también hacerlo de esa manera para seguir teniendo precaución. Wow, perfecto. Pues muy bien, Dulce. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, pues esperemos que pues muchos puedan ir cumpliendo sus propósitos de mejorar su alimentación en este año 2023. Así es, Jorge, y pues siempre recordarles que nunca es tarde para empezar. Hay que esforzarse cada día por alcanzar aquellos objetivos que al final del día nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Perfecto, pues muchas gracias, Dulce. Con mucho gusto, Jorge, pues estamos a tus órdenes también. Muchas gracias. No, hasta luego. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Proton. Siempre positivo, nunca impositivo.